Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Inés Torres, esto es El Rincón de Inés y hoy tenemos a Jessica Wolinski, ella es tanatóloga. Bienvenida Jessica, ¿cómo estás? Hola Inés, muchas gracias. Estamos bien, acá andamos. Qué bueno. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es la tanatología? Bueno, la tanatología es esta ciencia, es una disciplina en donde tratamos como el tema de la muerte. Se trata de preparar a la persona como para el proceso de muerte o a los familiares, ¿no? Entonces, ¿qué trabajamos en la tanatología? Pues este acompañamiento muchas veces a los enfermos y a sus familiares para que puedan morir con dignidad, ¿no? Y en medio de todo esto trabajamos sentido de vida, trascendencia, todo el proceso de duelo, esta famosa palabra, el proceso de duelo, con el fin de poder ayudar a aliviar como los sentimientos de sufrimiento que llegan a existir. Tengo entendido que hay un proceso de duelo y que son 5 etapas. ¿Nos puedes comentar sobre esto? Claro que sí, pues es esta famosa palabra el duelo, ¿no? Y nosotros decimos que el duelo viene frente a la pérdida, ¿no? Cuando perdemos algo o a alguien que tenía como mucho valor para nosotros, aparece el duelo y duelo significa doler. Y estas 5 etapas que tú hablas, la persona como que le dio el boom a la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, hizo 5 etapas, que son negación o shock, que es cuando este primer momento que nos llega como de la persona se murió, o no solamente es muerte, muchas veces también el duelo empieza desde el momento en el que nos dan un diagnóstico de enfermedad, también puede ser. Y viene la negación o el shock. De ahí viene el enojo, de ahí viene la negociación, como estos tratos que a veces hacemos con Dios, ¿no? De si tú me ayudas a salir de esto, yo me voy a ser muy buena persona, o ahora sí, como voy a ayudar mucho a la caridad. Empezamos a negociar con Dios o con la vida frente a estas situaciones. De ahí viene la tristeza o la depresión, y por último viene la aceptación, que la aceptación no es que agarres y digas, ay, bueno, ya la persona ya no está y ya no me importa. No, significa entender que ya no está y que puedo seguir con mi vida. La voy a seguir extrañando, puede ser que me siga doliendo, pero entiendo que puedo seguir viviendo. Los que vivimos un proceso de duelo, a veces nos estancamos en alguno de estos procesos o de estas etapas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para así vivir ese ciclo del duelo? Ok, acá es importante saber que el duelo tiene una duración y una intensidad, por así decir. Nosotros decimos que el tiempo promedio de un duelo es más o menos un duelo sano, aprox, un poquito más, un poquito menos, es de un año. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hay duelos patológicos, hay duelos congelados, hay duelos atrasados. Entonces, el duelo patológico es el duelo donde pasado el año, año y medio, la persona como que sigue ahí y no sale, y no sale. Y son estas personas que a lo mejor ya pasaron 10 años de la muerte del esposo y siguen como llorando esta parte, y mi vida nunca volvió a ser la misma, y yo nunca volví a ser la misma, y como que siguen ahí atorados, ¿no? El duelo congelado es cuando precisamente frente al sentimiento de duelo, y esto nos pasa mucho a las mamás, andamos con tanta cosa nosotras que decimos, ahorita no, o sea, ahorita no puedo como caerme, no puedo sentir, y No lo puedo para. darme ese lujo, ¿no? De vivir, de expresarme por ese duelo. Exactamente, ahorita no puedo, y entonces estos duelos se congelan, y frente a la siguiente pérdida llegan como con muchísima más intensidad y se anclan como los duelos, ¿no? Entonces a lo mejor frente a una pérdida que puedes decir es que ni siquiera fue tan grave, ahí es como de ¡pum! Me viene todo, ¿no? Uh-huh. Y, y esta parte, ¿no? De que a veces los duelos se atoran, y creo que es algo que a lo mejor puede llegar a pasar ahorita. Sí, hay muchas pérdidas y ahí entra la tanatología. Por ejemplo, perdiste el trabajo o a lo mejor estuve tanto tiempo con mi esposo que ya no lo soporto, me voy a divorciar. En fin, o sea, creo que no solamente es el proceso de muerte, sino el término de un ciclo o de diferentes situaciones que esta pandemia está desarrollando. Exacto, sí, fíjate que el divorcio es una de las pérdidas más grandes.
Porque aparte muchas veces también como que podemos entender racionalmente y emocionalmente que la vida es un ciclo y que a veces esa persona se fue y no estuvo en sus manos irse, ¿no? Es como, fueron los tiempos de Dios, fue la vida, ya estaba muy enfermo y a veces es más fácil entenderlo, pero el divorcio es algo que nosotros trabajamos mucho en tanatología porque es diferente saber estoy viviendo esta pérdida porque la persona escogió irse. Y eso es diferente y me toca estar viendo cómo rehace a lo mejor toda su vida y yo estoy viviendo esta pérdida, ¿no? Oye, Jessica, a mí, fíjate que me parece algo irónico que en México nuestras tradiciones son de regocijarnos de la muerte, de burlarnos incluso, ¿no? De este proceso, ¿no? De la muerte, pero cuando nos sucede, ahí no estamos preparados, ahí realmente vemos que híjole, está cañón, que sí te duele, que te va a doler mucho tiempo y que tienes que salir pues de esta situación porque si no van a traer otras cosas negativas hacia tu vida. Claro, y fíjate que esta parte de México a mí es algo que me encanta. Realmente cada cultura tiene una forma de manejar la muerte, ¿no? Los judíos tienen como su forma muy particular de manejar la muerte. Los egipcios con todo esto de las momias y de las pirámides, era como su forma de... Y nosotros los mexicanos, más allá que creo que sea como una burla, creo que es como nuestra forma de poder aterrizarlo, volverlo como más terrenal y sentir que a lo mejor nuestros muertos siguen con nosotros y que podemos recordarlos. Y el problema también acá es cómo ha cambiado también tanto nuestra sociedad, ¿no? Creo que antes teníamos un respeto diferente o una visión diferente hacia la muerte, en donde nos permitíamos esta parte de se murió y poníamos como el moño negro afuera de la casa y se hacían las misas y la velación y era como un momento muy importante, ¿no? Y llegaba toda la gente. Y todo esto ha cambiado mucho porque también nos hemos vuelto como una cultura como mucho más acelerada. Todo el tema como de las redes sociales, donde nos están bombardeando todo el tiempo de supera, sé positivo, ve para adelante. Y tú estás con tu duelo, ¿no? Y la realidad del duelo es que hay que doler. Y si tú no tocas estos sentimientos y si te empiezas a corretear o sea, cuando muchas veces la gente, y yo lo entiendo, lo hacen como muy buena onda, pero empiezan, es que ya, déjalo ir porque sigues ahí, porque no avanzas con tu vida, porque si no lo sueltas no puedes ir para adelante, cuando a lo mejor sigues en tu proceso de vivir todas estas etapas para poder llegar a eso, para poder tú retomar tu vida, ya como con todo este aprendizaje que te dejó también esta pérdida, porque las pérdidas nos dejan muchos aprendizajes. Entonces sí es importante que si tú estás viviendo un momento de pérdida, te dejes doler y te dejes sentir y sobre todo que no te corretes. O sea, es ok, si me toca estar enojado, ¿qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me frustra? ¿Qué quiero hacer yo con ese enojo? Si toca llorar, o sea, nos da como mucho miedo contactar con la tristeza porque pensamos que si la dejamos entrar se va a quedar con nosotros para siempre. Y no, si tú la dejas entrar, la tristeza va a cumplir su ciclo, va a hacer lo que tiene que hacer y se va a ir. Uh-huh. Es importante como en esta parte no caer en lo que muchas veces socialmente se nos exige, que es como órale pilas y positivo y no te caigas y tampoco corretearnos. Es como hay que ser muy empáticos y muy bondadosos con nosotros mismos cuando estamos viviendo una pérdida. Creo que es una de las cosas más importantes. Y algo que yo hablo mucho con mis pacientes, me dicen, es que todo el mundo ya me dice, supéralo, échale ganas, tú puedes, y es como de, a ver, calma, es tu proceso, y trátate con muchísima bondad y muchísima compasión, porque estás teniendo una pérdida, y duele. Fíjate que hace 3 años mi mamá falleció, pero durante toda mi vida, como tuvo diabetes y varias enfermedades, ella era consciente de que no iba a durar mucho tiempo. Entonces, desde que me acuerdo, desde chiquita, me fue preparando para ese día. Incluso conozco a Elizabeth Kubler-Ross por varios de sus libros, y el primero que leí fue La Rueda de la Vida. Ah, es precioso. Me encantó y creo que debería de ser un libro de texto que debería de la canasta básica, es que sí, hay libros que son de la canasta básica, sí. Y ese es uno de ellos. Entonces, ya cuando sucedió lo de mi mamá, no te puedo decir que no me dolió, obviamente me dolió y fue un duelo, pues sí, duro, pero
estoy mejor, o sea, ya a 3 años de distancia, creo que lo superé bastante bien, pero también veo que mi mamá fue visionaria y que supo prepararme para ese momento y para esa situación, e incluso para toda situación en mi vida, ¿eh? Entonces, eso que dices me gusta, ¿por qué? Porque yo me di ese permiso de llorar, de acabarme las lágrimas, ahora sí que de patear, de golpear una almohada, lo que fuera, para sacar ese sentimiento, porque sí, obviamente duele y te va a doler toda la vida. La cuestión es aprender de eso, sanar esa herida que siempre va a estar, te va a quedar a lo mejor esa cicatriz, pero tienes que seguir. Sí, y sobre todo saber que muchas veces esta parte de el duelo no es algo que nos metemos en esta palabra, tengo que superarlo, ¿no? Porque superarlo a mí como que me va hacia, como si fuera una meta a la que tengo que llegar, ¿no? Y corre, 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 y hoy ya corrí 200 metros y mañana voy por 400. Y el duelo realmente es una montaña rusa. Si tú ya lo viviste, es como un día estoy acá y pienso que estoy a todo dar y fue un buen día y de repente pasa algo, me acuerdo, y vuelves, y es una montaña rusa, ¿no? Donde te toca como vivir todas estas partes, incorporarlas a tu experiencia, y es como resignificar un poco tu vida y encontrarle este sentido ahora que la persona ya no está. Y es el que aprendo. Y te digo, no se trata de superar, se trata como de aliviar estos sentimientos. Y fíjate que dijiste algo bien interesante que me gustó mucho, donde me dices, es que mi mamá fue muy visionaria en esta parte donde te preparó. Y eso es bien importante. Las personas que están enfermas, cuando están en esta parte donde ya están delicadas de salud, es bien importante dejarlos hablar. Dejarlos hablar porque ellos saben, tienen como esta sabiduría interna. Entonces, cuando te quieren echar estos discursos, consejos y compartirte esta experiencia, hay que dejarlos. Hay que dejarlos porque a veces es como, no digas eso, no pienses eso cuando tú no estés, porque no sabemos, porque los tiempos de Dios, si vas a estar bien, porque eso no lo sabemos. O sea, es bien importante dejar que la gente exprese y cuando ya no están, acordarnos de esas palabras nos reconforta mucho y saber que los dejamos hablar y expresarse, que los escuchamos y esto se queda como un apapacho en el corazón, creo yo. Fíjate que en mi experiencia, igual con lo de mi mamá, a pesar de que viví desde chica fallecimientos de familiares, de amigos, o sea, siempre pienso hacia atrás y veo los que ya no están, ¿no? Pero sí, el punto de lanza fue mi mamá. Pienso en todas esas personas que han fallecido sus familiares y que piensan en por qué a mí me dejó, ya no me va a cocinar, ya no me va a esto. Y creo que ahí deberíamos de cambiar el chip y pensar, ya no le duele, ya descansa, ya está en un lugar mejor, me dio todo lo mejor. Yo por lo menos doy gracias de que 33 años de mi vida tuve a mi mamá y tuve una súper mamá y me dejó muy buenas cosas. Y ahí es donde creo que las personas deberían de cambiar ese chip. No sé qué piensas tú, Jessica. Claro. Sí, fíjate que hay un libro muy bueno que se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Y les voy a hacer como un paréntesis del libro. Es un rabino que su hijo se muere y empieza a cuestionar a Dios. ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si soy un rabino? Si he dedicado mi vida a Dios, a mi comunidad, he estado siempre para ellos, me pasa esto tan malo a mí y vivo tanto dolor. Y ahí él pues te cuenta todo su proceso. Y acá no se trata de por qué a ti. O sea, no es un castigo, no es porque la vida se aferró contigo y te tiene que pasar específicamente a ti. Es porque la vida es vida y a todos nos toca sufrir de alguna u otra manera porque es la manera en la que crecemos, maduramos y nos desarrollamos. Entonces, cuando tú tomas las pérdidas y dices, ok, ya me tocó porque es la condición de vida, nadie sale como en saldo blanco, o sea, ¿qué quiero hacer yo con esto que me está pasando? ¿Puedo utilizarlo para crecer o puedo dejar que simplemente toda esa miseria y toda esa agonía me llenen y me llenen? Y acá viene una frase que a mí me gusta mucho que dice, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, el sufrimiento viene del aferre. Cuando nos aferramos a esto de, ¿por qué a mí? Es que así no debería de ser, esto no me debió de haber pasado, ahí sufres. Entonces, cuando tú tomas el dolor y dices, ok, acá estás de frente a mí, ¿qué quiero hacer yo contigo? Es diferente.
Y efectivamente el chip cambia. Digo, no es un castigo o no. Cuando muchas veces dicen, es que no me debe de haber esto pasado a mí, y ahora quién me va a cocinar y quién me va a hacer, pues tú, o sea, es la vida, porque a veces desgraciadamente del mal que huyes perezosos, o sea, de todo esto que a lo mejor te pasaste toda la vida intentando llegar a eso, pues es lo que, ahí te va, lo que te toca aprender. Exacto. Y a mí me pasa mucho con mis pacientes, me dicen, odio la soledad, he huido toda mi vida de la soledad. ¿Y con qué se encuentran casi en sus últimos años? Con la soledad. Pero es algo que tienen que vivir, o sea, la soledad es lo que les toca vivir. Exacto. ¿Por qué nos es tan difícil el entender que cuando nacemos, o sea, lo único seguro es que vamos a morir? O sea, estamos seguros de ello, pero nos cuesta mucho. Es como ese querer vivir, pero no somos eternos. Uh-huh. Exacto, creo que la única seguridad que tenemos en esta vida es que vamos a morir y nos da mucho miedo pensar en esto, pensar en que nuestra vida va a llegar a un final. Y lo interesante de esto es que cuando tú piensas en el final de tu vida vas a pensar en cómo estás viviendo tu vida, y eso a veces no nos gusta porque nos metemos en muchas cosas que no deberíamos, y si abrimos esa tapita pues van a salir muchas otras heridas y nos cuesta soltar y creo que también es un tema muy cultural, hay culturas que están muy abiertas al tema de la muerte y hay otras que no, y nos cuesta esta parte y nos cuesta como contactar esta parte como de fragilidad interna y de vida, ¿no? O sea, es como, no nos gusta pensar en eso. Y como dices, es creo que la única seguridad que tenemos desde que nacemos, ¿no? Que no somos infinitos. Y por eso mismo creo que la tanatología debería de llevarse, no sé en qué nivel básico, pero sí meterlo a lo mejor en secundaria como materia escolar. ¿Tú qué piensas sobre esto? Incluso sobre que la programación neurolingüística, saliendo un poco del tema de la tanatología, creo que también es importante, o sea, para que nosotros tengamos ese elemento ya para nuestra vida de adolescentes y de adultos. Sí, y fíjate que es bien importante. Yo, a pesar de que estudié psicología, nunca me dieron tanatología. Y cuando empiezo mi práctica como profesional y me empiezo a ver que era pérdida, o sea, mis temas eran pérdidas. Claro. Divorcios, el nido vacío, se fue mi hijo, perdí mi trabajo, me mudé de casa y me siento rarísimo, pérdidas, murió mi mamá, murió mi papá. Y ahí dije, ¿qué onda? Y ahí es que me meto a estudiar tanatología y a leer, informarme, y dije, ¿por qué no? Exactamente, ¿por qué no hablamos más de esto? Y es bien chistoso porque efectivamente las escuelas deberían de hacer esta parte, ¿no? Y vamos a hablar sobre las pérdidas y qué hacer cuando tienes unas pérdidas. Sobre todo los chavos viven muchas pérdidas. También los adolescentes, la pérdida del niño al adolescente, donde está con mucha cosa. Y no sé, a la gente le cuesta mucho hablar del tema. Cuando yo les digo que trabajo con temas de tanatología y que soy tanatóloga, la cara es como... no les gusta mucho. Cuando digo que soy psicóloga les encanta y empiezan, fíjate que tuve un sueño y de seguro ya me estás analizando, pero cuando digo que trabajo temas de tanatología es como de, no nos gusta tocar esa parte, no nos gusta que nuestros hijos piensen en eso. Es esta parte del ser humano como muy incongruente, ¿no? Sí, te superentiendo porque igual, o sea, el proceso de lo de mi mamá, muchos de mis amigos se acercaban a mí y me decían, pues, ¿cómo estás? Con cierto como, no, o sea, sí te pregunto cómo estás, pero tampoco quiero saber mucho porque a mí en lo personal me pega, o sea, se ven como reflejados en ese dolor que no quieren sentir o no se quieren dar esa oportunidad de sentir y de sacar, de sanar. Exactamente, es exactamente así. Nos cuesta mucho el dolor, entonces por eso también cuando una persona está doliendo, llegamos y decimos estas frases de échale ganas, piensa positivo, si tú lo quieres lo vas a tener, déjalo ir, porque imagínate, si no sabemos cómo manejar nuestros propios dolores, mucho menos los de enfrente. Exacto. Y muchas veces una persona representa, es como tú dices, o sea, llegar y ver que tú perdiste a tu mamá, es como de, está viviendo esta parte que a mí no me gustaría vivir. Entonces es como que te abrazan y te dicen, aquí estoy, pero tú lo sientes, ¿no? Sí, como, sí. Pero, ajá. Nos cuesta mucho el tema del dolor.
Porque te digo, socialmente también nos han preparado en esta personalidad primavera, todo es éxito, todo felicidad, no te vengas para abajo, bloquea. Las redes sociales nos bombardean todo el tiempo, subimos todo lo que nos hace felices y nadie nunca se sube así de, estoy teniendo un mal día. Entonces nos metemos también en este rollo del dolor es malo. Del dolor es malo y hay que alejarlo y no hay que sentirlo y hay que ser positivo. Te digo, esto que yo llamo personalidad primavera. Cuando la vida es vida y somos humanos y somos de carne y hueso y así como hay alegrías, hay dolores, ¿no? Y es aprender a hacer este equilibrio con los dos sentimientos, es aprender a sentir y saber que los sentimientos no son ni buenos ni malos, están para sentirlos. Fíjate, Jessica, que cuando te contacté, lo que quería abordar es un tema complicado y que llevo varios meses pensando en ello porque han habido personas cercanas que pues sus familiares han fallecido debido a la pandemia. Entonces, es un tema que quiero abordar contigo. Cuando alguien fallece por el coronavirus, es un proceso, de por sí ya lo hablamos, es doloroso, es difícil, pero tienes un cuerpo que velaste, viviste ese proceso, a lo mejor tuviste la oportunidad de despedirte, de ver su cuerpo, de verlo en sus últimos días o en sus últimas horas, y con el coronavirus lo meten al hospital y ya no lo vas a ver en quién sabe cuánto tiempo, ya no te despediste de esa persona, no puedes hacer un funeral, no lo puedes velar, solamente te dan el cuerpo y al crematorio literal. Esas personas que están viviendo este duelo, ¿qué les puedes decir? ¿De qué forma les puedes ayudar? Ok, es un poco extenso y voy a intentar explicarlo como lo mejor posible. Efectivamente, muchas veces los rituales de las misas y de las velaciones y de los entierros son más para el que se quedó que para el que se fue. Nos dan paz porque nos permiten cerrar ciclos y como empezar este proceso de despedida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Obviamente la situación es muy difícil y a todos los que están viviendo esto les mando un fuerte abrazo y les digo, sí hay cosas que podemos hacer. Lo primero es podemos resignificar el duelo. Intentar no atormentarnos con estas ideas de es que estaba solo en el hospital, es que yo no pude estar, porque también Elizabeth Kubler-Ross decía esto, nadie muere solo y muchos pacientes o muchas personas, y hay mucha evidencia científica de esto, cuando estamos cerca de la muerte vienen por nosotros estos familiares que tanto queríamos. Entonces, por ese lado, como date esa paz mental de saber que nadie muere solo. Si tu pariente ahorita está, o tu familiar está en el hospital, o se acaba de ir, ya murió, algo que podemos hacer es como poner nuestra mano en el corazón, cerrar los ojos, traer la imagen de esta persona a nuestra mente y mandarle muchísima luz. Mandarle mucha luz, mandarle mucho amor y decirle, si bien no estoy contigo físicamente, estoy contigo en el sentimiento y te mando amor y te mando luz. Eso es algo que sí puedes hacer. Acá, como te dije, es importante resignificar el duelo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? La vida no se trata de gracias a lo que podemos hacer, hacemos el duelo. Es como a pesar de, entonces, a pesar de que no pude darte como todo el ritual que tocaba, puedo hacer esto. Yo les digo como pongan la foto de esta persona y despídanse. Despídanse de esta persona, hablen con esta persona, perdónense lo que te tengan que perdonar o pueden escribir una carta. La idea es hacer la despedida para que precisamente puedas empezar tú bien tu proceso de duelo. Las despedidas son muy importantes y es muy importante cerrar ciclos y no dejarlos abiertos. O sea, el ritual es también muchas veces lo que llegamos a hacer socialmente, pero tú también puedes hacer cosas, ¿no? Si tú conoces personas que han perdido familiares, que no solo se quede en la llamada cuando pasó, sino que cuando todo esto termine, sí vayas y le digas, oye, lamento mucho tu pérdida y acá estoy, ¿no? Y sí es importante también que cuando todo esto pase, sí hacer ese ritual. A lo mejor diferente, a lo mejor una reunión, a lo mejor una misa, todo acá también depende mucho de tu religión, pero sí hacer algo, que no pase así como de, bueno, ya fue allá y ya. No, sí hacer algo para que precisamente tú puedas tener como esta seguridad de decir, bueno,
aunque no pude hacer lo que me hubiera gustado, a pesar de eso hice esto, ¿no? Y por ahí también como que lograr encontrar cierta paz, porque te digo, es importante despedirte para no quedarte como volando, ¿no? En medio de toda la situación que entiendo es muy difícil. Oye, Jessica, fíjate que una de mis amigas lamentablemente falleció su mamá por coronavirus y ella, pues sí veía las noticias, veía el número de fallecidos, veía los recuperados y me dice, ¿por qué si mi mamá tenía buena salud, por qué ella falleció? Y por qué también veo a personas pues enfermas, etcétera, que sí se recuperaron, otros que eran sanos y fallecieron. O sea, como que tiene ese sentimiento de, pues no saber ni por qué a ella o no saber qué está pasando. Y fíjate que ese cuestionamiento es muy normal y me lo han hecho mucho. Y acá lo que le podría decir a tu amiga es, primero, que siento muchísimo la muerte de su mamá. Y dos, que no intente entender desde la razón para lo que no hay respuestas, porque no las va a encontrar. O sea, se puede pasar toda la vida ahí, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando te digo, hay veces que no hay respuestas para las cosas, porque no podemos entender muchas veces desde la razón lo que viene siendo de la vida. Porque a veces hay que ir un poquito más allá y saber que hay un plan y un destino y que la gente cumple como con estas partes y que ahí llega su momento ya de partir. Y esto es ajeno a nosotros. Y eso no nos toca a nosotros ni escogerlo ni decidirlo. Y también aquí entra como mucho el enojo y la frustración. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué veo estos números y estas personas que se recuperaron y a mí no me tocó eso? Estamos tan acostumbrados a resolver las cosas con ideas que a veces pensamos que a través de la cabeza lo vamos a resolver. Y acá lo que toca es sentir. Pues Jessica, no sé si quieras agregar algo más que no te haya preguntado y que te interese decirlo. Sí, claro, me parece como muy importante que existan estos espacios, ¿no? Para precisamente informar a las personas que existen como otros medios, otros tratamientos a lo mejor que no sabíamos. Entonces, que la tanatología no es solo para el tema de la muerte, trabajamos todo lo que vienen siendo las pérdidas, el tema del sentido de vida. Tengo muchos pacientes de sentido de vida cuando te sientes como perdido y dices, ¿para dónde? Y sobre todo que si estamos viviendo una situación difícil para la que nadie nos preparó, no hay un manual sobre cómo sobrevivir una pandemia y estamos teniendo muchas pérdidas y es importante que se dejen sentir estas pérdidas y que no intenten como frenar estos sentimientos o congelar los sentimientos. El duelo es un proceso, pero es un proceso que eventualmente llega a una aceptación y a un aprendizaje. Eso es lo importante. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras pérdidas? Y eso era como más que nada lo que quería agregarles. Oye, ¿en dónde te podemos contactar? Redes sociales, estoy como jessica.wolinski en Instagram, Jessica Wolinski en Facebook, mi correo jessiwolinski@gmail.com y pues quedo a las órdenes. Perfecto, pues Jessica, de verdad, muchas gracias. Un gusto conocerte porque deben saberlo, nos conocimos apenas ahorita en esta entrevista y fue casual. Bueno, no es casual, es causal, ¿verdad? En tanatología decimos nada es casualidad, nada es casualidad. Exacto. Así que bueno, por algo nos encontramos. Muchísimas gracias, Inés. Gracias por la oportunidad y el espacio. De verdad, muchas gracias por aportarnos de tu conocimiento y darnos, aunque sea esa lucecita en nuestro corazón. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti, Inés. Cuídense mucho todos. Pues bueno, esta fue una entrevista más de El Rincón de Inés. Bye. Adiós.